puntual, distribuida, rectangular, no importa la fórmula, más o menos tienen esta forma de gotas a profundidad. Entonces, digamos que son isóbaras, pero en realidad es el término genérico. En el término técnico de geotecnia se llaman bulbos de presión. Y resulta que ese bulbo de presión va creciendo a profundidad, más a profundidad que en sus laterales. Entonces, la idea es que va a haber un bulbo o una zona de presión muy importante que no va a ser ni rectangular ni cuadrada debajo de la zona donde está aplicada la carga, donde los esfuerzos van a ser muy grandes. Entonces, si a estos bulbos de presiones nosotros los hacemos en términos de Q por su factor de influencia, en este caso vertical, lo que nosotros andamos buscando es aquel factor de influencia, ¿verdad? Que sea aproximadamente 1. Eso, digamos, esa área, que es la que está aquí en rojo, por eso está, es, digamos, donde el suelo va a experimentar probablemente, ojo, esfuerzos casi que mayores a los de la carga aplicada. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de que se van a tratar de deformar verticalmente, horizontalmente se van a tratar de expandir, pero las partículas del suelo no, lateralmente no se van a mover tan fácil. Entonces, como hay restricción lateral, confinamiento, esas partículas van a tratar de soportar más carga de la que hay. Entonces, la teoría elástica dice que ahí hay más esfuerzos. ¿Por qué? Porque además hay deformación, hay reacomodo de partículas y por lo tanto se comprime muchísimo más. Entonces, en teoría, esos bulbos de presión han de servir para dos cosas. Uno, si el suelo aquí no sabemos si lo va a soportar, porque recordemos que el suelo falla por dos maneras. Vamos a ver, una es por resistencia, que no hemos visto aún nada, y la otra es por deformación, que aquí más o menos lo vamos a aproximar. Entonces, esta zona que está ahí en rojo y naranjado, aproximadamente es la que se va a deformar. Entonces, como no es una zona rectangular ni cuadrada, sino es en forma de gota, que se expande lateralmente, entonces vean que lo que probablemente suceda aquí como deformación es que esto tiende a hacer esto, a deformarse ahí. Y a partir de cierta profundidad, la deformación, si yo sigo dibujando, digamos a profundidad, las líneas de deformación del suelo, esto más o menos viene así, esto viene así, y luego esto viene aquí, y a profundidad ya va a haber un punto donde casi ni se nota la deformación, o digamos, para líneas que vamos a medir, digamos, la deformación respecto a su estado original y después de deformadas. Entonces, esas líneas de deformación, inclusive de esfuerzo, se llaman líneas de influencias y las podemos tener tanto vertical como horizontales. ¿Cómo horizontales? Pues inicialmente casi que vamos a tener una gran deformación del suelo y luego a profundidad va desapareciendo. Si nos corremos 1 milímetro más de donde está la carga P, vamos a tener deformación, pero la carga va a ser mucho menor. Y ahí sucesivamente hasta que a cierta distancia lo que vamos a tener es que ni siquiera se siente la deformación. Entonces así es como nosotros podemos determinar cómo una carga externa aplicada en el suelo influencia en cambio de esfuerzo tanto a profundidad como longitudinalmente. Una aplicación de esto, ¿qué pasa si nosotros tenemos que aplicar un poste y por ahí pasa la tubería de agua? Por ejemplo, de agua municipal. Hice un tubo de 10 pulgadas y vamos a ver si plantar un poste tiene que ver. Entonces, hay una relación entre el punto de aplicación y el bulbo. Entonces, vamos a ver que en diseño, en geotecnia, uno debe encontrar cuál es la profundidad a la que se encuentra el factor de influencia de 0.1. Y este valor de 0.1 es el que se va a considerar como límite de no influencia dentro de las estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Que para todas las distribuciones de carga que nosotros vamos a ver, en teoría, a profundidad y lateralmente debemos encontrar cuál es más o menos el área a donde se encuentra el esfuerzo del 0.1 de influencia. Ese 0.1 en realidad representa el 1% de influencia. Entonces, vamos a tener que encontrar eso. Entonces, para eso lo vamos a programar. Entonces, uno lo que hace es comenzar a
digamos, a batear con criterio las posiciones X, Y, Z para más o menos encontrar ese bulbo. Entonces, en Geoteina se supone que ese bulbo del 1%, que al final lo vamos a hacer un cuadrado, una figura trapezoidal, significa dos cosas. Uno, todo lo que esté dentro de ese cuadrado va a sufrir esfuerzos y van a tener que ser rediseñados o recolocados. Ya sea, aunque en esta zona aquí no haya, digamos, esfuerzos, lo mejor es evitarlo, porque abajo se van a deformar mucho. Entonces, este elemento, si aquí pasa una tubería, esa tubería podría pasar, experimentar deformaciones, no debido a que este suelo se deforme, sino que a partir de este tramo, todo esto se va a deformar, se va a comprimir y todo lo que esté por arriba, evidentemente, se viene abajo. Entonces, eso es el gran motivo por el cual a veces en muchas casas, cuando uno hace urbanizaciones, a uno le dice a los clientes que pongan las tuberías de las aguas negras y de las aguas potables fuera o por debajo, que no estén por debajo de la casa, sino que estén fuera. Entonces, que dejen espacio lateral en la casa alrededor y un patio al frente y un patio atrás. Pero a veces, si por aquí está el límite de propiedad, a veces el vecino hace la casa aquí y quiere construirla toda y está en todo su derecho. Pero ¿qué sucede? Que dependiendo de este bulbo de presión, nosotros podríamos afectar esta deformación. Recordemos que no es que la casa le va a meter deformación por encima del esfuerzo, la puede formar por debajo y con el tiempo, evidentemente, con sismos y poco a poco, si esa tubería se va deformando y se quiebra, pues el reguero de agua por debajo de eso va a aumentar aún la deformación y entonces van a haber un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, una aplicación. La otra aplicación que se puede decir es que, ok, si esta va a ser un terreno y el suelo es muy malo, como una arcilla, pues mi pregunta es, ok, ingeniero, vamos a sembrar un poste, los cálculos dicen que se va a deformar mucho, ¿qué hacemos? Pues buscamos este bulbo de presión, la forma, vamos a buscar la distancia de aplicación longitudinal o lateral, ¿verdad? De la carga y su profundidad máxima para entonces así definir literalmente un hueco que hay que sustituir el suelo. Entonces lo que hacemos es que aquí podríamos decir, bueno, la parte más superficial va a ser lastre cemento porque ahí los bulbos de presión van a ser mayores y necesito un material que no se deforme mucho. Y la parte de abajo podría ser simplemente arena compactada. O sea, se va a deformar, pero vea que no va a tener muchos factores de influencia, entonces tampoco es que yo necesite lastre cemento ahí. Entonces, usualmente, en la práctica antigua, lo que se decía es más o menos que esto varía de 1 metro a 1,5 metros. Bueno, Señor, perdón, es que, bueno, no estoy entendiendo muy bien cómo es que funciona esta gráfica, digamos, en el eje X, donde dice contornos, que, digamos, qué es exactamente, digamos, o cómo se ve ya digamos, cómo interpreto esta gráfica en el terreno. Es que, digamos, entiendo lo que usted está diciendo, que en Z vemos la profundidad, pero no entiendo bien de cómo funciona el gráfico. el gráfico lo que dice es que aquí el gráfico, como es el radio, ¿verdad? Entonces verlo en tercera dimensión. Entonces, digamos, yo aquí puedo establecer, entonces, en realidad este bulbo es como, en realidad son bulbos tridimensionales, como si fueran un globo dentro del globo. ¿Lo entiendes? Más o menos. Y este dibujo parte de que yo dibujé esta ecuación que está aquí. Yo lo que hice fue dibujarla para todos los puntos posibles. Vean que aquí está en tercera dimensión. Tenemos y, x, aquí tenemos y negativo. Perdón, espera, es que no estoy dibujando. Aquí tenemos el y negativo y aquí tenemos x negativo. Entonces yo lo que hago es dibujando todos los puntos ahí a profundidad en todas las direcciones, x, y z ahí alrededor. Y eso me da un montón de puntos en 3D. Entonces yo lo que yo ahora hago es agarrar todos aquellos puntos en cualquier posición que sean de igual esfuerzo, las isóbaras. Entonces, en realidad esto me va a dar aquí como un bulbo, pero un bulbo en tercera dimensión, ¿verdad? Una bolsa ahí como en tercera dimensión y ahí yo voy a comenzar a tener, como si fuera una cebolla, ¿verdad? Entonces voy a tener un montón de envolventes a partir de eso. Entonces yo lo que hago es que voy a partir, por ejemplo, voy a partir todo eso en esta dirección. Entonces yo lo que parto
Y al partirlo, yo lo que tengo es aquí, es esta distribución, esto que yo tengo acá, ¿verdad? Se supone que todos son simétricos, entonces esto es, bueno, aquí lo que pasa, ya lo entendí que es, aquí lo que falta es que estos valores son negativos, ¿verdad? O sea, esto es a la derecha de P y esto es a la izquierda de P. Nada más para decirlo. Entonces vea que esta figura se podría aún representar mejor casi que por la mitad. Yo podría partirla acá y solo dejar, digamos, eh, una mitad para verlo, ¿verdad? Todo es simétrico. Entonces lo que estoy diciendo es que los esfuerzos simplemente eh, lo que vamos a hacer es que ¿para qué me sirve calcular el factor de influencia? Para determinar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar digamos, no, de solo graficar el factor de influencia. Entonces, yo se los doy ahí para cada una de las cargas verticales, horizontales y de cortante. Entonces, ya estoy diciendo que para las cargas verticales, lo que indica es del bulbo de presión es nosotros debemos encontrar cuál es la profundidad a la izquierda y a la derecha, a dónde se desarrolla todo el bulbo de presión. Entonces vean que como esto es en tercera dimensión, ahí nosotros necesitamos estar comparando continuamente, ¿verdad? Lo único que sabemos es que el factor de influencia tiene que ser entre 0.1 y para arriba. Eso es negativo para nosotros en geotecnia, negativo en el sentido de que necesitamos encontrar y verificar la condición de esfuerzos en esa situación, y cuando es menor de 0.1, pues los esfuerzos son insignificativos y no hacen daño tanto para el suelo como para las estructuras aledañas. Entonces, hablé de tuberías. Esto también, por ejemplo, sirve para ver cuándo se hace un túnel. Entonces, por ejemplo, imagínense en el Surquí y que quiere hacer una fundación de alguna antena en la parte superior del cerro. Entonces, de ahí esto pueden ser metros y esto perfectamente puede llegar si yo lo dibujo ahí, imagínense que por aquí esté el túnel Surquí. Lo que me puede decir, aunque sea 0.1, eso puede representar que se me hagan algunas grietas en la parte superior del túnel, ¿verdad? Y entonces ahí yo voy a tener, y esas grietas representan que por ahí va a salir agua, entonces voy a tener goteos, ¿verdad? Y esos son problemas. Lo peor que puede suceder es que algunas de estas grietas se me crucen y estos son los pedacitos de rocas que se me pueden caer cuando pase un carro o pase un ausente. Ahí casi no pasan personas, pero sí carros. Y estos pedacitos de roca que caen del techo no son tan pedacitos, ¿verdad? Son bastante pesados y eso podría hacer que ese túnel, digamos, que se vaya. Durante mucho tiempo el túnel estuvo no revestido, ahora le hicieron aquí por lo mismo una especie de lechada de concreto, precisamente para eso, ¿verdad? Para resistir esas grietas, ya se ven muchas grietas, está, digamos, lloviendo mucho debido no solo a no esfuerzos de cosas que han puesto, pero sí cada vez que temblaba, pues activaba grietas. Entonces, más o menos esa es la funcionalidad. Entonces, la idea es hacer esto. ¿Qué sucede con esto? Que hoy día, aquí lo estamos enseñando la forma manual de cómo hacerlo. Hoy día hay elementos finitos, ya les dije esto. Yo les dije por la virtualidad hay una manera, ya averigüé, yo puedo accesar a una computadora desde mi casa a la oficina de civil, pero alguien tiene que ir a encenderme la computadora, entonces me dan acceso remoto, pero solo yo utilizaría el programa. Lo que a mí me interesaría es que ustedes utilizaran el programa, porque ya yo ya lo sé usar, pero lo que quiero es que ustedes adquieran también la habilidad de usar el programa. Entonces, esto lo vamos a ver así manual, lo vamos a programar en Excel, pero, sí, señor. No, no, a mí lo que me gustaría más bien es que ustedes tuvieran, porque es que la UCR compró la licencia y tenemos año y medio no utilizarla y estamos pagando como $1,500 por año para utilizar eso, pero no lo hemos utilizado. Entonces me parece, o sea, un video de cómo utilizarlos, no olvides, yo quiero que ustedes lo utilicen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por este semestre lo vamos a dejar así, pero yo le dije a ustedes que me comprometí a hacerles una gira, pero también me interesa, ojalá en vacaciones, si ustedes pudieran, y ahí cuando ya haya presencialidad y todo, yo puedo pedir la sala de cómputo para enseñarles a usar el programa.
porque de verdad, muchachos, esto ustedes en el futuro, a los que les guste geotecnia o no, y al final todos vamos a diseñar una fundación, vayámonos por geotecnia o no. Entonces me gustaría más bien que ustedes en el programa y enseñárselos de verdad. El problema es que, infelizmente, la licencia de acceso remoto de ese programa tiene limitaciones. Entonces, eso lo podemos ver como, aquí estamos viendo que todo el suelo es homogéneo. ¿Qué pasa si hay 3 o 4 capas? ¿Cómo se distribuyen? Los bulbos se modifican, ¿verdad? Eso no les tengo que decir. Ese bulbo que les presenté aquí es suponiendo que el suelo es todo continuo y homogéneo y es un solo suelo. Entonces, si aquí hubiese un estrato, este bulbo se puede achicar o más bien se puede amplificar dependiendo de las características del suelo. Entonces, eso solo lo podemos ver con métodos numéricos. Por eso les decía que al menos el acceso remoto no me permite, si les voy a enseñar, no solo les voy a enseñar para meter la cara, eso es muy simple. Mejor yo les enseño a diseñar algo más de eso. Entonces, la idea es eso. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está, digamos, cómo se vería la variación a profundidad de esa presión de poro y aquí es la variación, digamos, lateral. Entonces vean que usualmente lo que me dice es que si cruzamos las variaciones de los esfuerzos vertical con la horizontal, entonces al final lo que yo voy a obtener es el famoso bulbo de presiones. Entonces la gracia de todas estas cosas es no solo saberse la fórmula, sino también deducir aproximadamente cómo está el bulbo de presiones. ¿Cuál es la...? Pero para iniciar, yo pienso que estas ecuaciones están bien, nada más para tener una idea. Entonces, aquí está para cuando es carga puntual horizontal, ¿verdad? En este caso es como, por ejemplo, cuando usted tiene un poste de luz y le quiere meter el efecto de sismo o carga de viento, entonces esa carga, ese cortante, ¿cómo se transmite, digamos, al suelo? ¿Verdad? Esto está para una carga vertical lineal, ¿verdad? En este caso es de longitud infinita, entonces ahí, eh, aquí es como si esa carga Q, si esa carga Q se extendiera para allá y para acá, ¿verdad? Es infinita, como si fuera muy, muy, muy larga, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto aquí. Entonces vean que ya va teniendo un poco más de sentido esas cargas, y vean que como es una carga co-distribuida, entonces aquí los factores de influencia son fáciles de dibujar, entonces de trazar. Entonces está para cuando la carga es finita, perdón, cuando la carga es finita tiene una longitud determinada, ¿verdad? Tenemos cuando la carga es longitud infinita pero vertical, y aquí lo tenemos cuando la carga es uniforme de una franja infinita. O sea, quiere decir que en este caso la carga sigue extendiéndose para allá en una forma de franja y también para este lado. Entonces vea que aquí esto es como para simular el efecto, déjenme ver de qué puede ser. Ah, una carretera. Esto perfectamente puede simular el efecto que tiene una carretera. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir cuál es la influencia del peso de la carretera y más del tránsito, aunque sea el tránsito una carga dinámica, la podemos convertir en estática. En geotecnia, las cargas dinámicas, la única aceptada es el sismo. Las cargas por transporte público son consideradas cargas muertas con un cierto factor de amplificación. ¿Por qué? Porque hay que transformarlas de cargas vivas, porque casi nunca producen vibración, entonces se transforman es como lo que nosotros hacemos cuando terminamos las cargas pseudodinámicas de un sismo. Entonces, en un edificio, en lugar de poner una carga dinámica variable en el tiempo, es una carga pseudoestática que se aplica en el edificio. Entonces, más o menos, es una forma de... Vean que esto es muy aproximado, ¿verdad? Hoy día hay métodos numéricos, pero si no podemos usar el programa, por el momento vamos a usar esto. Pero de verdad, si están interesados, ya les dije, cuando salgamos del curso y se vuelva a la presencialidad, inclusive podría, pero es que verás que hasta que ustedes no tengan código, este código del Ministerio de Salud, podríamos todos, ahí podríamos, como somos 8, somos pequeños, entonces tampoco somos muchos y podríamos hacerlo todo en unas 4 horas, podría enseñarles bastante. Casi que todo lo que vimos en suelo se los podría enseñar en programas para que los vean, porque no todos los tienen, ¿verdad? Aquí, ese es el asunto de esto. Aquí está lo mismo, pero para carga horizontal.
Aquí tenemos cargas triangulares, por ejemplo, de longitud infinita, ¿verdad? También, tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí lo tenemos para cargas triangulares, como por ejemplo los diques, ¿verdad? Diques de diferentes pendientes, al frente y atrás. Aquí tenemos para diques trapezoidales, ¿verdad? Que son como para cuando tenemos en los diques, en la parte de arriba tenemos carreteras con represas. Aquí tenemos una carga infinita, pero en un terraplén, ¿verdad? O sea, aquí es no infinito lateralmente, sino longitudinalmente. Aquí tenemos lo mismo para las cargas triangulares y aquí tenemos también para las trapezoidales. Esas son cargas muy extrañas, pero les voy a mostrar y les voy a montar cuando damos fundaciones, esto lo hizo un señor neozelandés, Paulus. Él está vivo todavía, está pensionado y todavía sigue explicando a nivel mundial. Quería traerlo, no traerlo, pero sí que nos dieron una conferencia en la UCR sobre fundaciones, porque ese chaval es como el papá de los tomates en esto, y él fue el que desarrolló estas teorías. Yo asistí a una conferencia recientemente, pero ya era a la 1 de la mañana aquí en Costa Rica, porque él está allá en Nueva Zelanda. Entonces, la grabé y yo se las voy a pasar para que ustedes la vean y vean más o menos en qué consiste el diseño de fundaciones. Aquí está para cuando aquí le dice carga vertical infinita paralela, pero en realidad esto es para un anillo. O sea, eso es cuando queremos, por ejemplo, simular la fundación de un tanque de retención de agua o en suelo o de los tanques de recope de combustible, y esa fundación o ese tanque metálico se sustenta sobre una fundación como en forma de anillo. Entonces podemos simularla para acá. Luego aquí está cuando el círculo está todo relleno, o sea, es una carga circular completa, o sea, en lugar de tener como un anillo, lo que tenemos es simplemente un planché en forma circular, así de sencillo. Luego aquí tenemos cuando es una carga vertical, ¿verdad? En este caso, tenemos que, esto lo que me da es el esfuerzo exactamente en una de las esquinas, ¿verdad? Entonces, aquí viene la teoría esa de cómo podemos resumir, ya esto se los expliqué, ¿verdad? Aquí viene también para cuando es una carga, perdón que ahí yo ahora se los pongo en negro, aquí es para cuando la carga es horizontal, también en la esquina. Y esta, cuando es variación, vea que tenemos una parte en compresión y otra en tensión. Esto sucede cuando tenemos una placa. Entonces, digamos que lo que el señor hizo, Paulus, fue más o menos una línea recta. Aquí tenemos una fundación. La fundación tiene carga axial y también puede soportar momento. Entonces, este momento ya sabemos que lo que va a hacer es que va a someter esta parte a compresión y esta parte a tensión. Entonces, más o menos es para distribuir. ¿Cuál es lo malo de esto? Que esta es la primera aproximación para esto, pero la parte de tensión no sirve para el suelo. ¿Ok? Y luego tenemos, todos estos se pueden dar en tablitas, ¿verdad? Para diferentes profundidades, ¿verdad? Para que ustedes vean más o menos cómo sea odio la geotecnia de tablita. Entonces, se lo pongo aquí para que vean cómo trabajábamos nosotros antes y para que vean los factores de influencia. Vean que los factores de influencia en muchos lugares son 0,00000 porque solo nos interesan 3 dígitos, ¿verdad? Más o menos como para diferenciarlo de ese 0,1 para ser un poco más precisos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean más o menos cómo es que esto funciona. Entonces, luego tenemos aquí cuando la franja es infinita, ¿verdad? También, ¿verdad? Esto ya lo hizo otro, aquí depende de si es cimiento rugoso o cimiento liso. Vean que las anteriores era cuando una carga distribuida se aplicaba casi directamente. O sea, nosotros aquí en los anteriores despreciábamos el efecto de la fundación. Aquí es una carga aplicada y existe una fundación. ¿Por qué? Sucede y acontece que vamos a tener que suponer 2 cosas. Cuando esto trate digamos, de flexionarse, puede desarrollar cierto cortante por fricción con el suelo. Si desarrolla esa fricción, nosotros decimos que es cimiento rugoso. ¿Y cómo nos verificamos eso?
De ahí, cuando nosotros llegamos, no aplanamos el terreno y literalmente chorreamos directamente el terreno, con todas sus irregularidades, porque mentira que una aplanadora o un bajo para dejar 100% liso. Aquí pueden haber piedras, ¿verdad? Que no van a ser consideradas o rudas y simplemente chorreamos directamente. El cimiento liso, ¿dónde tenemos cimiento liso? ¿Qué tal si por debajo de esto, como sucede siempre, los constructores y los estructurales siempre recomiendan sustituir suelo por una capa de lastre cemento para darle un poquito de resistencia a ese suelo y por cuestiones de filtración de agua. Entonces, como esto es medio como un filtro, entonces el agua no se va a emposar y se va a ir a profundidad. Entonces, esto es compactado y al ser compactado yo sí le puedo dar cierta superficie plana a ese terreno y aunque sea una arena, cuando yo chorreo, eso no se va a conectar tan fácilmente, aunque esté, digamos, eso es como agarrar dos laminitas, dos reglas y tratar de flexionarlas. Una se va a resbalar de la otra y ahí es donde yo considero liso. Entonces, liso es cuando hay sustitución debajo del terreno y el rugoso es cuando no hay ninguna sustitución. Sin embargo, a veces cuando es liso es necesario que sea rugoso. Entonces, eh, algunos constructores lo que hacen es como meterles picos en la superficie, literalmente así. Bueno, voy a ponerle otro color, perdón. Por ejemplo, meten picos o deformaciones a lo que se compactó para que cuando se chorre, entonces la parte de abajo de la fundación tenga como una especie de dientes y se amarre al suelo. Entonces yo lo considero rugoso, ¿verdad? Eso es otra cosa ahí que se puede hacer. Sin embargo, ya les dije, para esos análisis mejor usar elemento finito, en este caso. Ahí los vamos a ver. Yo tengo una versión estudiantil. Espera un momento. Voy a parar. Recording Voy a stopped. parar de grabar porque voy a decir, yo tengo una versión estudiantil de licencia para que ustedes las instalen en sus computadoras, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero que quede grabado y yo se los podría enviar para que ustedes vean. Entonces, esta otra sería que ya y por medio de una sesión Zoom, si todos los instalan en su computadora, yo les podría enseñar, pero igual como es versión estudiantil, es un poco limitada. Entonces, eso sería otra, nada más como para adelantar un poco el uso de eso, de ese programa, que sí me interesaría en realidad que ustedes eh, eh, tuvieran. Entonces, ahora, ¿cómo continúo? Recording in progress. Entonces, continuando, estos son aquí aquí está más o menos cuando está con el momento, ¿verdad? Que es más o menos eso. Y aquí tenemos más o menos cuánto es el ángulo de rotación que se puede determinar. Vea que esto es considerando el suelo un material elástico. Aquí también lo tenemos, ya no es un rectangular, aquí es cuando la fundación es circular, igual si es cimiento liso y cimiento rugoso, y luego también cuando la circular también rota, ¿verdad? Esas son aproximaciones. Aquí dice, no, ninguna es representativa de las condiciones del terreno porque no había computadoras. Inclusive los elementos finitos ya se aproximan un poco más, pero aún así tampoco son representativas. Y lo que se hace hoy día es modelar la escala. ¿Qué es a modelar a escala? Pues hacer un modelito a escala pequeña o a escala grande de la fundación, representar hacer una maqueta más o menos de 1 metro por 1 metro de ancho, o sea, un metro cúbico de terreno, y se monta ahí, se ponen y se comienzan a cargar más o menos con aquellas dimensiones que se utilizan más o menos en hidráulica como para hacer modelos a escala. Entonces, más o menos utilizando esas proporciones, uno puede hacer a escala pequeña modelos de escalas y ponerle formímetros a profundidad más o menos para ver cuál es la distribución de los esfuerzos. Entonces, eh, una manera rápida es la lectura de gráficos o el factor de influencia, también por programación, y ya hay los métodos numéricos. Estos
métodos aproximados y empíricos, la verdad los menciono porque existen y los van a encontrar en la literatura, pero yo ya no los recomiendo aplicar en el campo o en la vida real ni como aproximación. Creo que ya nosotros debemos rebasar eso y ya ni siquiera debemos de considerarlo de que quien usa es quien, de entender que hay ingenieros mayores a ustedes que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver todas estas teorías numéricas y tener programas, entonces nunca aprendieron a utilizar elementos finitos. Entonces ya les expliqué que es el método de influencia, que es lo que vamos a programar. Paulus no fue el único, también Westergaard. Lo único que es que Westergaard solo lo aplicó, digamos, como para las cargas más frecuentemente usadas en geotecnia, que son la carga puntual, la placa circular y la placa rectangular. Entonces ahí lo simplificó, ¿verdad? Nada más una aproximación. Y esa es como la forma, perdón, esta es la forma semiempírica. Lo que se hace es simplemente proyectar las cargas. Solo aplica para cargas circulares y placas rectangulares, más o menos cuáles hace una proyección a una pendiente 1, 2 a profundidad, y lo que dice es que la carga ahí sigue creciendo profundamente, cuando en realidad ya les dije que aquí existe un bulbo de presión y eso no es representativo a profundidad, entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces vea que más o menos hace el bulbo de presión, esto representa este método donde el bulbo de presión es no el 0.1, sino agarra más o menos como el 0.6 a 1 o mayor que 1, y eso es lo que hace. Sin embargo, de ahí es hoy día, la verdad es que así yo es como reconozco un ingeniero viejo de uno moderno. Entonces, si el chaval me habla de método empírico de proyectar pendiente 1 2, eso es que el chaval lo seguro no tiene, no estudió, no aprendió, digamos, con métodos numéricos modernos. Y los métodos numéricos lo que hace es eso. Entonces, uno lo que hace es simplemente pone la carga. Uno define, digamos, el contorno, entonces uno define la profundidad, entonces uno se pone aquí qué tipo de restricción tiene aquí lateral, en superficie, en lateral izquierdo y en la parte de abajo. Y luego, si es una carga rectangular o circular, uniforme, yo lo puedo, en lugar de dibujarla toda, yo simplemente uso el plano de simetría, ¿verdad? Entonces solo utilizo la mitad y vean que ahí tenemos más o menos la distribución. Ahí más o menos se ven los bulbos de presiones. Vean que en este caso los métodos numéricos me permitirían poner varios tipos de estratos de suelos con diferentes propiedades elásticas, ¿verdad? O propiedades geomecánicas, y entonces ahí yo veo la modificación de los bulbos de presiones. Entonces, la idea es utilizar esos programas para comenzar a ver eso. Entonces, vean que esto y los vamos a programar, pero yo esto sinceramente solo los voy a evaluar como para que me hagan la hoja de cálculo y así revisamos todo. Yo los voy a revisar si están buenas. Entonces, cuando hay algún problema, vamos a darla por válida cuando se utilice esta hoja. Cuando ya veamos los programas, ahí vamos a ver que el cambio de presiones es como más fácil. Entonces, nada más para recordar que en estos yo podría dibujar en cualquier profundidad cómo es que me varía mi esfuerzo a profundidad, o también dibujar, digamos, longitudinalmente, ¿verdad? Ver cómo varía estos. Entonces, vea que estos programas de métodos numéricos me están dando. ¿Qué es lo bueno de los métodos numéricos? Que yo puedo meter cosas no lineales. Entonces, la distribución o la forma del bulbo no sigue la material chile. O sea, yo puedo meter un suelo que no sea chile. Entonces, como ya no es lineal y elástico, entonces yo puedo meter suelos con otras teorías. ¿Cuál es el problema? Que esas otras teorías no lineales son tan complejas de utilizar que vamos a ver en las opciones que me ofrece, digamos, un programa de cómputo. ¿Qué puedo y cuáles son algunas utilidades de esto? Que cuando no se tenía computadora o se debe hacer un cálculo de modificación rápida en campo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito conocer cuál es la variación de esfuerzos en una placa rectangular a cierta profundidad? Entonces yo lo que puedo usar es el método de superposición. Entonces yo lo que hago es partir ese punto. Y yo lo que me imagino es que, recordemos que cuando vimos las cargas cuadradas o rectangulares, se calcula el esfuerzo solo en una esquina. Entonces aquí lo que yo puedo tener es que
calculo la sumatoria de la influencia de cada una de las placas que hay alrededor. Cuando el punto está fuera de la placa, como es en este caso, yo lo que hago es cuadricular y entonces, ¿qué digo? Bueno, las placas reales van a ser cargas positivas. Las placas ficticias, digámoslo así, para llegar, van a ser valores negativos. Digamos que aquí... Y ¿cómo puedo hacer, digamos? Recordemos que en este caso, lo que sucede es que aquí hay que hacer, como siempre es en la esquina, entonces aquí yo tengo que esta placa 1, 2 y 3, está bien, la 2 y la 3 es negativa. Luego también sumamos la 3 y la 4, que están en la esquina, es negativa. Pero luego yo tengo que restar solo la placa 3, ¿verdad? Y vea que en este caso, al restar o sumar la placa 3, yo le estoy restando la placa 3 a la placa combinada 2 y 3 y 3 y 4. Entonces vean que ahí funciona. Y también funcionan para cuando las placas no son cuadradas o rectangulares, que son muchas veces, digamos, esquineras de terrenos, ¿verdad? Entonces, lo igual puedo saber el punto de presión en el suelo, en una superficie de la placa, o inclusive dentro de la misma placa, ¿verdad? Que es más complicado, o un punto fuera. Entonces vean que estas era una forma de cómo utilizar esas ecuaciones, pero hoy día con los programas de cómputo ya no hay que recurrir a esto, sino que, digamos, lo más lujoso sería usar esos programas de cómputo. ¿Esto qué? Entonces, lo que voy a hacer hoy, stop sharing, y les voy a presentar aquí. Esto ya lo vimos. Sigamos aquí. El ejercicio, vamos a comenzar a hacer un ejercicio de esfuerzo geostático. Entonces, un depósito de arena muy fina tiene un espesor de 12 metros, ¿verdad? El nivel freático se localiza a 4 metros de profundidad, pero en superficie la arena está saturada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el efecto de capilaridad en arena son 4 metros por efecto de capilaridad. El peso específico saturado de la arena es tanto, muestra la distribución de esfuerzos geostáticos. Entonces, yo voy a hacer estas líneas, las voy a exagerar acá. Entonces aquí vamos, en línea recta, vamos a hacer el esfuerzo total. El esfuerzo total es, bueno, esto está saturado, ¿verdad? No me lo tienen que decir. Y aquí también está saturado. Entonces, yo sé que el esfuerzo hasta este punto, aquí es 0. Aquí sería el peso saturado de la arena por 4 metros. Y continúo aquí, y este sería el mismo peso saturado por los 12 metros. Entonces eso me da una línea recta del esfuerzo. En este caso, recordemos que son toneladas, hay que pasarlo a kilonewtons, entonces esto es aproximadamente, la transformación es como 9.81, pero si la aproximamos a 10, podemos decir que este peso de arenas saturadas casi 18 kilonewtons por metro cúbico, ¿verdad? Entonces sería 18 por 4 y 18 por 12. Esto es el esfuerzo total. En otro color verde voy a dibujar la presión de poro. Si el nivel freático está a 4 metros, aquí la presión 0. Y es lineal, entonces para arriba y para abajo. Para abajo nosotros sabemos que vamos a tener las presiones negativas y para arriba las positivas. Y en este caso, aquí el peso específico es del agua, entonces esto sería W del agua por 4 metros. Y aquí abajo sería W del agua por 8 metros. ¿Verdad?
Y ahora nosotros vamos a dibujar el esfuerzo, digamos, efectivo. El esfuerzo efectivo es simplemente la resta entre el total menos U. Entonces, a 0 le resto esto. Perdón. ¿Veis esto? ¿Sí? Entonces ahora tenemos que a 0 le resto menos 4W. Entonces me queda que eso es menos 4W, ¿verdad? Entonces aquí me queda que el esfuerzo efectivo es menos W del agua por 4. En este punto aquí de 0 sería esto menos el esfuerzo que aquí es 0. Entonces eso me queda más 4 saturado. Entonces vean que cuando yo extiendo esto y este punto aquí me da 4 veces el gamma saturado, en algún punto por acá va a pasar por 0 el esfuerzo efectivo. Y cuando lo hacemos allá abajo, para extenderlo acá, y aquí abajo sería saturado menos 12, menos esto, entonces me da otro valor por acá, que eso sea positivo. Entonces yo tengo el gamma saturado por 12 menos el gamma del agua por 8. Entonces aquí me da esta distribución. Entonces vean que ahí ya tengo la distribución del esfuerzo total, el azul, el esfuerzo de la presión de poro en verde y el morado, la fuerza el esfuerzo efectivo del suelo. Como decir, esto morado es lo que aguanta la parte sólida, la estructura sólida del suelo, lo verde es lo que aguanta el agua y azul es lo que aguanta el conjunto. Entonces, no sé si tienen una duda hasta ahora. Vea que aquí es fácil de hacerlo. Vea que casi que les recomiendo que lo que hagan es describir el perfil y hacer estos perfilitos. En el programa lo que se haría es que metemos todo el estrato, metemos a profundidad y lo que le decimos y le trazamos es, por ejemplo, de hecho el programa es tan interesante que yo quiero saber a profundidad la variación de esfuerzo, entonces yo le dibujo una línea recta, vertical, y yo quiero saber cómo varía el esfuerzo. Y que yo quiero saberla inclinada, entonces le meto una línea inclinada y me da la variación de esfuerzo inclinada. Que yo lo quiero ver todo horizontal, en ese caso va a ser una línea recta porque es esfuerzo estático. Entonces, estos programas de cómputo, que los que yo le hablo, nos simplifican un montón estos cálculos. Sin embargo, es bueno nada más tener noción de esto. Como es una arena, vamos a meter variación de esfuerzos. ¿Qué pasa si instantáneamente hay una inundación y todo el agua permea y a nivel freático, de pura casualidad, sube 2 metros? O sea, queda a 2 metros de profundidad. Como es una arena, lo que quiere decir, bueno, el esfuerzo total no varía. El esfuerzo por agua sí, entonces lo vamos a cambiar, lo vamos a poner en otro color. Entonces ahora mi nivel 0 va a estar acá, voy a ponerle en otro verde más oscuro. Mi nivel 0 va a quedar acá instantáneamente, ¿verdad? Ok, la pregunta es, ¿la arena se dará cuenta que le cambiaron? Claro que sí, ¿por qué? Porque la arena es un suelo de grano grueso y el agua transcurre fácilmente y se da cuenta. Entonces el nuevo valor sería que ya hay 2 metros, entonces esto se viene acá y lo único que se hace es que esto sube acá. Y esta variación tiene que ser 2 metros. Por tanto, el esfuerzo efectivo en el suelo también me varía. Entonces, cuando yo hago esta resta, ya no va a ser 4, ahora va a ser 2, ¿verdad? Sale por aquí la mitad. Cuando yo resto este más este, vea que aquí más bien se suman, entonces esto se hace más grandecito, ¿verdad? Vea que aquí ya el esfuerzo ya no es 0, sino aquí ya es un valor negativo y cuando lo voy a restar, pues se me hace más, viene por acá, entonces yo voy a obtener esto que viene acá. Y cuando yo resto el 12, el saturado por 12 metros más los 2 metros que está subiendo, pues evidentemente esto me sube acá. Entonces ahí yo ya tengo la variación de esfuerzo
si se me sube 2 metros. ¿Y qué pasa si más bien yo saco agua instantáneamente yo bajo 2 metros? Que hay 2 metros. Entonces, el esfuerzo total no me varía. El nuevo valor de cero, la presión de poro, por hacer arena, va a ser este de acá. Entonces, de ahí, todo baja 2 metros acá y esto sigue 2 metros para acá, ¿verdad? Y ahora comienzo a hacer el resto. Entonces, el nuevo valor va a estar corrido 2 metros para acá por la diferencia. Cuando yo resto estos dos, sigue quedando un valor como por acá negativo. Entonces, continúo acá. Y cuando llego y resto estos puntos de acá, esto me va a salir para acá. Entonces, el nuevo valor de esfuerzo cero en el suelo va a quedar por debajo, digamos, de niveles. Entonces, ¿entendieron cómo es que varían estos esfuerzos? Vea que no es nada difícil, pero sí hay que usar los conceptos. ¿Qué pasa si hubiese sido en lugar de arena una arcilla? Se sube instantáneamente 2 metros. La arcilla, por ser un material impermeable o, digamos, poco poroso, y tiene esa capacidad de que va disipando los esfuerzos con el tiempo, instantáneamente no se da cuenta que se le sube el nivel freático. Entonces, sigue quedando. Instantáneamente, si sube 2 metros, sigue quedando la distribución lineal. Entonces, no hay variación del esfuerzo, ni presión de poro, ni esfuerzo efectivo. Que se le redujo instantáneamente 2 metros el nivel freático. La arcilla no se da cuenta y entonces sigue quedando la misma distribución. Si sube o baja, la arcilla instantáneamente no se da cuenta. Esa es la variación, digamos, el saber si es arena o arcilla, la variación se va a notar en la distribución de presión de poro. Entonces recordemos que la original era esta aquí, esta verdecita. Pues es esta verdecita que yo había dibujado aquí inicialmente. Entonces, si es arcilla, instantáneamente sube 2 metros, no se da ni cuenta, entonces todo cambia, no cambia nada. Que si instantáneamente el que se baja 2 metros, no cambia nada. ¿Qué sucede? Si yo hago esa variación de nivel freático, yo pregunto cuál es como la presión de poro 10 años después. Si yo subo 2 años y se sigue manteniendo en 2 años, esta presión verde se va a comenzar a movilizar hacia la línea verde oscura. O sea, como a través del tiempo, entonces comienza un proceso ahí de movimiento de presión de poro, de tal forma que después de 10 años va a seguir la línea esta verde. Que se baja 2 metros y siempre mantiene, entonces la línea se va a correr para acá momentáneamente, a través del tiempo. Entonces, a través del tiempo, mucho tiempo, yo lo que hago es que voy a tener variaciones de la presión de poro hasta que llegue a esto. Entonces, lo que vamos, el siguiente capítulo vamos a ver cómo determinar estas líneas de tiempo de la variación. Pues estas líneas pueden ser la de 1 año, la de 2 años, la de 3 años, la de 4. Entonces vamos a ir viendo cómo es que va cambiando la presión de poro a través del tiempo. Eso se llama consolidación. Pero por el momento estamos en esfuerzos geostáticos. Quedó claro la influencia de que sea arena a que sea arcilla en la presión de poro y en la distribución. Vea que hemos visto un montón de fórmulas, pero ya no hemos visto la aplicación. Entonces aquí vamos a comenzar a ver la aplicación. ¿Quedó claro esto? Muchachos. Vea que eso parece muy de sólidos 1, pero es importante nada más para que vean el cambio de arcilla a arena. ¿Quedó claro? Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Lo que les voy a pedir es hacer la rifa o la selección de las distribuciones de cargas que queremos. Son como somos 8, para que ustedes hagan la hoja de Excel, tanto y me digan, o sea, por cada carga van a ser 2 páginas, 3 hojas de Excel, uno del factor de influencia para el cortante, una del factor de influencia para el radial o el vertical, y uno del factor de influencia horizontal, ¿verdad? Entonces, y luego yo les mando otro ejercicio ya. Este es un ejercicio básico que explico aquí y ahora yo les mando un ejercicio resuelto para que ustedes lo vean y lo lean. Entonces, volvamos a la presentación para ver las
distribución de las... Sí. La presentación de... ¿Dónde está? Textos y la de esfuerzos. Entonces, comencemos con la carga puntual vertical. ¿Quién desea hacerla? O sea, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes en una hoja de Excel va a meter el factor de influencia para cada una de estas cargas. Como somos 8 por 2 son 16. Perdón, ellas tengo numeradas, entonces son, ya les digo cuántas son. Incluyendo estos, vean que son 20, 21, 24, vean que son 3 para cada uno. Entonces, ¿quién inicia? Entonces, lo que quiero es repartirlos para que la persona que le corresponda meta esto en Excel y eso es lo que suben, digamos. ¿Quién quiere hacer la carga puntual? Entonces, ¿cómo vamos a distribuirla? O quieren que yo se la mande en un correo ya distribuidas aleatoriamente para que no se peleen. Ok, se hace la carga puntual, hace las 3 siguientes. Entonces hace la carga puntual horizontal y la carga lineal vertical infinita. O sea, quedamos que Manuel hace de la 1 a la 3. ¿Quién sigue? ¿Quién va a hacer la 5 y la 6? José Luis. Ok, carga vertical para que la anotes, ¿verdad? Porque yo no estoy anotando, no tengo dónde anotar. Entonces, porfa, ustedes después por el chat me envían, porfa. José Luis le toca la 4, la 5 y la 6. ¿Quién va? Ajá, 4, 5 y 6. La 7, la 8 y la 9. Pues ya, profe, si quiere. Braulio, ok, Braulio. Luana, ¿vos hablaste? Sí, profe, pero Braulio me ganó. Ok, ok, entonces de las 7, 8 y 9, Braulio. Luana va de la 10, 11 y 12. ¿Quién me falta ahí? Yo, profe, falto. Anthony, Josué. Josué, entonces usted va de la 13, 14 y 15. Ok. Kenner o Emanuel. Sí, digo yo ahí después. 16, 17 y 18, que sería la carga adicional. Andrés, que falta sería la 19, la 20 y la 21, ¿verdad? Y me está faltando una persona que no sé quién es, porque somos 8. Ahí me escribió Rodrigo hace un rato que se le había ido la luz, entonces no sé si no le dejarás que siga. ¿A quién? A Rodrigo. Sí, a Rodrigo. Entonces, le pueden decir a Rodrigo que a él le toca de la 21, 23, 24. Por favor. ¿Recuerdan eso? Entonces, me envían por WhatsApp las que les toca. Entonces, ya recuerden que son 3 hojas de Excel. Cada uno tiene, digamos, sus formatos del factor de influencia. Estas son más, aquí tenemos, digamos, entonces, para que lo metan, eso es lo que quiero, digamos, que metan el factor de influencia para el esfuerzo vertical, el normal y el cortante. Algunas no traen el esfuerzo. Vean que aquí se utilizan módulos de Poisson, entonces déjenlo para que metan el E y el mu y después yo se los doy cuáles son los característicos del suelo, ¿verdad? Para que en promedio el mu del suelo es 0.3, ¿verdad? Aproximadamente. Y el E, yo les voy a dar uno para Elena y otro pero déjenlo como una incógnita para no meterlo, entonces para tener un aproximado. Está bien, entonces eso sería como la tarea del trabajo de clase hoy, meter esos factores de influencia, los cargas de cada uno. Si quieren, traten de meter un dibujito en la tabla para tenerlo como guía para todos guiarnos. Y después yo lo que hago es los uno, los reviso y ahí los utilizamos todos. ¿Está bien? Profe. Entonces eso sería
la clase de hoy. Les debo, y eso sí, no me han dicho nada a ustedes, pero les debo el proyecto del examen. El examen es como un proyecto final, entonces yo pensé que era a partir de esta semana, pero debía habérselos enviado el lunes. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, ¿qué tal si se los dejo para mañana para que me lo entreguen el próximo jueves? Están muy cargados de tareas, exámenes, ya pasaron. Profe, esta semana está brutal y la siguiente, Esta es la peor semana de la historia, bro. Ok, entonces, con razón no me han dicho nada, entonces no importa. Como es un proyecto, entonces yo se los dejo la próxima semana, ¿les parece? Pero díganme, no se queden callados, háblenme, no tengan miedo. Yo puedo cambiar eso porque todavía falta esto digamos, esta evaluación de esto, yo lo pienso hacer como un proyecto, pero sí, voy a tratar de hacerlo numérico, pero voy a ver si puedo utilizar el programa, pero si no, es que toda esta parte todavía de suelos es como muy esotérica. Ya sí, consolidación sí es otra cosa, pero ahí lo vamos a ver. Ahí la teoría se la mando el lunes y ya el jueves ahí. Por dicha, una tesis como un programa todo, entonces ya lo tengo todo programado y ahí sí vamos a poder utilizar programitas. Entonces se los dejo la semana. sí, profe, sería genial que quedara para la siguiente semana, bueno, de la siguiente, bueno, dentro de 15 días, porque sí, es que entre el final de esta semana y la otra semana tenemos casi que la entrega de un montón de proyectos, de avances y exámenes. La siguiente sí, ya digamos, la que queda como del 1 de noviembre en adelante, ya esa sí está mucho más eh, como libre. Sí, pero ahí se me va mucho y vamos a tener que meter un tema extra ahí, ¿verdad? Por lo menos, porque ya, bueno. Sí, ya la entendí, sí, ya la entendí. Lo dejo la otra semana, pero se entrega dentro de 15 días, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces quedamos ahí con eso. ¿Están bien? Eso sería la clase de hoy. Les doy esos minutos para que puedan ahí trabajar y pasarlo y los suban. Voy a meter ya para que en el foro, para que suban ahí los archivos de Excel, cada uno. ¿Está bien? No, yo lo voy a subir ya. Ah, esta presentación sí, es que esta presentación es de la antigua. Esta presentación es de la antigua. Rodrigo acaba de entrar. Escucha. Rodrigo. Ahí, Rodrigo, te toca la 22, la 23 y la 24 de la presentación. La presentación está como dos semanas, o sea, es la presentación de la clase antepasada, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Si no la encuentran ahí, igual se les puedo pasar otra vez por el WhatsApp para que la tengan, pero es la misma, ¿verdad? Hemos utilizado la misma presentación en las últimas clases virtuales. ¿Listos? Esto, profe. Oh, Muchas gracias, profe. no, tranquilos, pero hablen, muchachos, hablen. A mí se me olvida y necesito que me estén comunicando eso porque yo lo puedo hacer factible. La idea no es cromarlos en suelo, además vean que la materia hasta el momento creo que ha sido como fácil, entendible. Ustedes pueden ver ejercicios, pero eh, de ahí, lo otro sí, de aquí en adelante ya sí es como un poquito más pesado numéricamente y ahí sí hay que trabajarlo más. Entonces ahí vamos a utilizar programitas. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Con gusto, entonces nos vemos el próximo jueves.